Estoy embarazada. Esas 3 simples palabras desataron la locura en los medios latinoamericanos cuando Livia Brito admitió de repente lo que todos sospechaban, pero nadie se atrevía a confirmar. Y lo que fue aún más impactante, finalmente, reveló la identidad del padre del bebé, una verdad que dejó a la opinión pública en vilo. Hoy te invitamos a adentrarte en la historia tras los reflectores donde las emociones, los secretos y las difíciles decisiones de Livia se revelan con total honestidad. Bienvenido a nuestro canal. Estoy embarazada. Esas palabras pronunciadas por Livia Brito con una mezcla de seguridad y vulnerabilidad atravesaron las redes sociales y los medios como una corriente eléctrica imposible de detener. No fue un anuncio preparado ni una estrategia publicitaria. Fue una verdad dicha desde el cansancio, la necesidad, y sobre todo desde el deseo de dejar de esconder un capítulo esencial de su vida. En el momento exacto en que lo confesó, fue como si el mundo entero contuviera la respiración. Había rumores, sospechas, fotografías borrosas captadas por paparazzis, pero escucharla decirlo con su propia voz transformó un simple murmullo en un terremoto mediático. En esa breve declaración había mucho más de lo que las palabras podían abarcar. Se notaba que había llegado al límite de su silencio, que cargar con ese secreto la estaba desgastando por dentro. Durante semanas, quizás meses, había sentido la presión de los medios, los comentarios en línea, los titulares que parecían buscar en cada mirada o cada cambio físico una confirmación. Al principio, ella había intentado ignorarlo, proteger ese pequeño universo que estaba creciendo dentro de ella. Pero llegó un día en que el silencio dejó de ser un refugio y se convirtió en una carga que ya no podía sostener. Cuando Livia lo dijo, lo hizo con una calma casi extraña. No había lágrimas ni dramatismo exagerado. Más bien había una serenidad profunda, como la de alguien que finalmente se atreve a soltar algo que llevaba mucho tiempo pesando. Su voz no tembló, pero sí tenía esa vibración sutil que aparece cuando una verdad demasiado grande finalmente encuentra espacio para salir. Y en ese instante todas las miradas se volvieron hacia ella: admiración, cuestionamientos, críticas, sorpresas. Cada reacción decía más sobre el mundo que la rodeaba que sobre ella misma. Los medios, como era de esperarse, reaccionaron de inmediato. Programas de entretenimiento comenzaron a especular sobre detalles que aún ni siquiera existían. ¿Cuántos meses tenía? ¿Por qué lo había mantenido en secreto? ¿Quién era el padre? Algunos celebraban la noticia como si fuese una victoria personal. Otros la juzgaban sin siquiera detenerse a pensar en la carga emocional que ella había llevado durante todo ese tiempo. Pero mientras las opiniones se multiplicaban, Livia vivía un momento completamente personal, íntimo, casi sagrado. Para ella, más allá del escándalo, se trataba de aceptar que estaba por convertirse en madre. Y ese pensamiento la llenaba de temor, pero también de una emoción nueva que la hacía sentir viva de una manera distinta. La presión que había sentido en los días previos al anuncio había sido enorme. Cada vez que salía a la calle, sentía que todas las miradas se posaban en su abdomen. Cada fotografía que aparecía en internet parecía analizarla centímetro a centímetro. Había noches en las que lloraba en silencio, preguntándose si algún día podría vivir este proceso con tranquilidad como cualquier mujer. Pero sabía que no era cualquier mujer. Era una figura pública, una actriz que durante años había estado en el centro de rumores, expectativas y críticas implacables. Y ese peso, aunque invisible, estaba siempre presente. Parte de su decisión de anunciarlo vino del amor que ya comenzaba a sentir por el ser que llevaba dentro. Quería protegerlo, darle un espacio seguro, incluso si ese espacio debía construirse mientras el mundo entero opinaba sobre su vida. Quería enfrentar la verdad antes de que la verdad la enfrentara a ella. Y en ese sentido, hablar fue una forma de recuperar el control. Una forma de decir: esta es mi historia, mi cuerpo, mi maternidad. Y no voy a permitir que nadie más la manipule. También había un trasfondo emocional mucho más profundo. En su camino personal, Livia había atravesado decepciones, rupturas, críticas injustas y más de un malentendido que la dejó marcada. Había aprendido a endurecer la piel, pero el corazón seguía siendo vulnerable. Y quizás por eso aceptar públicamente su embarazo
fue en cierta manera un acto de renacimiento. Como si la vida le diera una oportunidad de empezar de nuevo, de construir algo real, lejos de los escándalos y de las expectativas ajenas. El instante exacto en que terminó de pronunciar esas palabras, algo en ella cambió. No era solo el alivio de haber hablado, sino la certeza de que ya no podía dar marcha atrás. Y aunque sabía que el camino por delante estaría lleno de preguntas, presiones y comentarios malintencionados, también sabía que por primera vez en mucho tiempo estaba siendo fiel a sí misma. Había elegido la verdad, incluso si esa verdad venía acompañada de tormentas. Lo que la gente no sabía, lo que aún nadie sabía, era que su declaración apenas era el inicio. Detrás de ese toy-cotai, Roy, había una historia mucho más compleja, llena de emociones guardadas, decisiones difíciles, y una identidad que Livia estaba aprendiendo a redefinir. Y sobre todo había un hombre, una presencia que había marcado su vida de una forma inesperada, y que pronto, muy pronto, también sería revelada. Cuando Livia Brito confesó públicamente su embarazo, el mundo creyó que ese había sido el momento más intenso de su historia. Pero la verdad es que el camino hasta llegar allí había sido mucho más profundo, íntimo y emocional que cualquier declaración ante las cámaras. Su maternidad no comenzó con aquel anuncio. Comenzó mucho antes, en una madrugada silenciosa cuando sola en su casa, una prueba positiva cambió de golpe el ritmo de su vida. En ese instante, mientras observaba el resultado, una y otra vez, Livia sintió cómo el tiempo se detenía y su respiración se volvía más pesada, cargada de preguntas que todavía no sabía cómo responder. Su primera reacción no fue alegría desbordada, tampoco fue miedo absoluto. Fue una mezcla extraña de incredulidad y vulnerabilidad. Nunca había imaginado que la noticia la encontraría en ese momento de su vida, en medio de proyectos profesionales, contratos estrictos, cámaras, siguiéndole el paso y una tormenta constante de juicios públicos. Sin embargo, allí estaba un nuevo corazón latiendo dentro de ella, recordándole que la vida a veces decide sorprenderte cuando menos estás preparada. En los días siguientes, Livia vivió una montaña rusa emocional. Había momentos en los que sentía una ternura inmensa, como si ya pudiera imaginar el rostro de su bebé, su llanto, su risa. Pero también había noches en las que la incertidumbre la atravesaba por completo. Ser madre significaba exponerse a nuevas vulnerabilidades, abrir espacios que ella creía cerrados hace mucho. Después de tantas críticas y presiones mediáticas, dudaba de si sería capaz de ofrecerle a su hijo un entorno seguro lejos de los escándalos que la habían perseguido durante años. Y sin embargo, cada mañana despertaba con la mano sobre su vientre, como si ese gesto instintivo la ayudara a recordar que no estaba sola, que había una vida creciendo con ella, y que ese vínculo era más fuerte que cualquier comentario malintencionado. Ese pequeño secreto comenzó a transformarse lentamente en una fuente de fuerza, un motivo para cuidarse más, para pensar en el futuro de una forma distinta, para recuperar partes de sí misma que había dejado de lado. Mantener el embarazo en silencio fue una decisión dolorosa pero necesaria. No quería que su maternidad se convirtiera en espectáculo antes de estar emocionalmente preparada para enfrentar el ruido del mundo exterior. Hubo momentos en los que deseó gritarlo al viento, compartir la noticia con amigos cercanos, celebrarlo sin reservas. Pero cada vez que estaba a punto de hacerlo, recordaba que todavía no sabía cómo manejaría la reacción de los medios. Ellos siempre encontraban una forma de transformar lo íntimo en polémica, de convertir la vulnerabilidad en tendencia. Durante este periodo, Livia se volvió más introspectiva. Pasaba más tiempo en casa leyendo, escuchando música suave y permitiéndose descansar de una forma que nunca antes había considerado. Su cuerpo comenzaba a cambiar, y aunque al principio esos cambios le provocaban miedo, temiendo que los fotógrafos notaran cada detalle, poco a poco, empezó a verlos como señales de una transformación hermosa. Había días en los que se quedaba frente al espejo, observando su reflejo con una mezcla de sorpresa y ternura. Era como si estuviera conociéndose de nuevo. Sin embargo, no todo fue calma. Hubo noches en las que el llanto la sorprendía sin razón aparente. Hormonas sí, pero también memorias, heridas antiguas y la soledad inevitable de vivir un proceso tan significativo
sin la posibilidad de compartirlo abiertamente. Livia había pasado por relaciones complicadas, por momentos duros, por polémicas que afectaron su imagen pública, y aunque deseaba dejar todo eso atrás, sabía que de algún modo seguía cargando con esas sombras. Convertirse en madre significaba enfrentarlas, no evitar que las siguieran. El apoyo emocional no siempre estuvo presente. Hubo personas que la acompañaron discretamente, pero también hubo distancias dolorosas, que la hicieron cuestionarse muchas cosas. Y aún así, cada vez que ponía la mano sobre su vientre, todo parecía encontrar sentido. Aquel movimiento leve, casi imperceptible al inicio, se convirtió en un recordatorio constante de que lo que estaba viviendo era más grande que sus miedos. A medida que avanzaban los meses, Livia comenzó a aceptar que la maternidad sería distinta para ella. No tendría la privacidad que muchas mujeres pueden disfrutar. No podría vivir todo el proceso en silencio total. Y sobre todo, no podría evitar las preguntas más difíciles. ¿Quién era el padre? ¿Por qué lo había ocultado? ¿Qué significaría ese secreto para su hijo en el futuro? Estas preguntas la perseguían día y noche. Sabía que la revelación no sería fácil, que cualquier nombre mencionado generaría un eco inmenso en los titulares. Pero también sabía que esconder la verdad no la haría más fuerte. Necesitaba tiempo, necesitaba claridad, y sobre todo necesitaba decidir desde el amor, no desde el miedo. Y fue precisamente en ese proceso de introspección, de escucha interior, de abrazarse a sus propias dudas, cuando empezó a sentir una seguridad nueva. No una seguridad arrogante, sino una paz suave, como si la maternidad le estuviera enseñando a confiar de nuevo en su intuición. Fue entonces cuando comprendió que no podría seguir guardando el nombre del padre para siempre. Su hijo merecía una historia completa. Y el mundo, aunque durísimo, también merecía escucharla desde su voz, y no desde rumores sin alma. Esa decisión, la de hablar, la de decir quién era el padre, comenzaría a tomar forma justo aquí, en este punto, donde el miedo y el amor se mezclaban de un modo que solo una mujer embarazada puede entender. Durante meses, mientras el mundo entero especulaba, mientras los programas de televisión desmenuzaban cada foto y cada gesto de Livia Brito, solo ella sabía la verdad que llevaba tan cerca del corazón. Y aunque guardó silencio durante mucho tiempo, ese silencio jamás fue vacío. Estaba lleno de recuerdos, de miradas compartidas, de conversaciones íntimas que se dieron lejos del ruido y que poco a poco fueron construyendo la historia del hombre que sería el padre de su hijo. Un hombre cuya identidad no se conocía, pero cuya presencia había marcado profundamente la vida de Livia. Él no era una celebridad, ni un empresario reconocido, ni una figura pública. No pertenecía al mundo del espectáculo, ni buscaba formar parte de él. Al contrario, era alguien que valoraba la privacidad, la discreción y la vida sencilla. Su relación con Livia comenzó en un momento en que ella no buscaba amar, ni reconstruirse, ni empezar algo nuevo. Justamente por eso, al principio, lo mantuvo a distancia. Venía de etapas complicadas, de polémicas, de relaciones que la habían dejado emocionalmente agotada. No quería cometer los mismos errores, no quería abrirse demasiado pronto, no quería volver a entregarse sin saber si sería correspondida con la misma honestidad. Pero este hombre de carácter calmado, expresión serena y una forma de mirar que traspasaba cualquier barrera emocional, no llegó a su vida para romperla, sino para acompañarla. Al principio sus encuentros eran breves, casi casuales, marcados por conversaciones ligeras que no prometían nada. Sin embargo, había algo en él que la descolocaba, una sinceridad extraña en un mundo donde todos parecen tener una máscara. Él hablaba poco, pero cada palabra suya tenía peso. Y esa autenticidad tan rara y tan necesaria terminó por abrir un espacio en el corazón de Livia que ella creía cerrado desde hace tiempo. Lo que comenzó como una amistad tranquila fue transformándose casi sin que ninguno lo notara en una conexión más profunda. Él no buscaba impresionarla, buscaba entenderla. Escuchaba sus miedos, sus frustraciones, sus sueños, sin ofrecer soluciones rápidas ni frases vacías. Se limitaba a estar allí con una presencia firme y cálida que le devolvía a Livia algo que había perdido desde hacía años, la sensación de ser realmente vista más allá de su fama, su belleza o las polémicas que la rodeaban.
Para él, Livia no era un titular, era una mujer con cicatrices y luz, con fuerza y fragilidad. A medida que su relación se fortalecía, también surgieron los miedos inevitables. Livia sabía que su vida pública podía complicar todo. Sabía que si alguien descubría el vínculo que tenían las especulaciones, no tardarían en surgir los paparazzi, los perseguirían y su relación podría quedar expuesta antes de estar preparada para sostenerla. Por eso ella fue quien insistió en mantener todo en privado. Él aceptó no por comodidad, sino por respeto. Respetaba sus tiempos, su necesidad de cuidar lo que apenas estaba floreciendo. Nunca le exigió que lo reconociera públicamente ni que cambiara su estilo de vida por él. Su amor desde el inicio estuvo hecho de paciencia. Sin embargo, cuando Livia descubrió que estaba embarazada, algo en la dinámica entre ellos cambió de manera inevitable. La noticia los tomó por sorpresa, pero no los desarmó. Él no reaccionó con miedo, ni con evasivas, ni con excusas. Reaccionó con responsabilidad, con calma, con ese silencio profundo que siempre lo caracterizaba y que, lejos de inquietarla, le transmitió seguridad. Livia nunca olvidará la manera en que él la miró cuando se lo contó. No había juicio, no había reclamo, solo una ternura inmensa, como si en ese instante entendiera que todo en su vida acababa de adquirir un sentido completamente nuevo. Durante los meses siguientes, él se convirtió en un soporte silencioso pero constante. No podía acompañarla a todos los lugares para evitar rumores, pero estaba presente en cada control médico, en cada día, en que ella se despertaba con náuseas en cada tarde, en que necesitaba simplemente apoyarse en un hombro y respirar. Livia había vivido muchas cosas sola en su vida, pero esta vez no tuvo que hacerlo. Él estaba allí incluso en los días en que ella misma dudaba de ser capaz de enfrentar la maternidad, en medio de la exposición pública que siempre la rodeaba. Lo extraordinario de este hombre no era su historia, sino su forma de amar. No necesitaba ser protagonista para ser esencial. Su amor no tenía urgencias ni condiciones. No intentaba cambiarla ni moldearla, ni pedirle más de lo que ella podía dar. Su presencia en silencio lo decía todo. Para Livia, él se convirtió en el único espacio donde podía ser completamente honesta con sus miedos, sus inseguridades, sus cambios hormonales, sus lágrimas y sus esperanzas. Y aunque el mundo no lo sabía todavía, él ya actuaba como padre mucho antes de que ella lo confirmara públicamente. Le hablaba al vientre cuando creía que nadie lo escuchaba, buscaba libros sobre maternidad, investigaba sobre cómo acompañar emocionalmente a una mujer embarazada. No hacía todo eso para mostrarse perfecto, sino porque le nacía, porque lo sentía, porque sabía que ese bebé sería parte de él, tanto como de ella. La decisión de revelar su identidad no fue sencilla. Livia sabía que al nombrarlo abriría la puerta a una atención mediática que él jamás había buscado. Pero también sabía que esconderlo significaba negarle el lugar que ya ocupaba en su vida y en la vida de su hijo. Por eso, cuando finalmente decidió confesar quién era el padre, lo hizo desde el amor, desde el respeto y desde la necesidad de darle a su bebé una historia completa. Pero antes de hablar, antes de enfrentar al mundo, necesitaba preparar su corazón. Porque si algo había aprendido Livia a lo largo del embarazo, era que la verdad, aunque hermosa, a veces llega acompañada de tormentas. Cuando Livia Brito decidió que había llegado el momento de revelar la verdad, sabía perfectamente que no se trataba solo de anunciar un nombre. Sabía que con ese gesto abriría la puerta a un torbellino de opiniones, juicios y miradas que de una manera u otra terminarían marcando su vida en los meses siguientes. Nada podía prepararla por completo para el huracán mediático que estaba por venir, pero aún así eligió enfrentarlo. Porque seguir callando ya era una forma de lastimarse, una forma de negar algo que merecía tener su propio lugar en el mundo. El simple hecho de confirmar su embarazo había sido suficiente para desatar miles de comentarios. Ahora, al hablar del padre, sabía que las voces se multiplicarían. Y no se equivocaba. En cuanto la noticia salió a la luz, los programas de entretenimiento comenzaron a diseccionar cada detalle de su anuncio, cada palabra, cada gesto. Algunos lo celebraban como una muestra de madurez y valentía. Otros lo cuestionaban intentando encontrar contradicciones, motivos ocultos,
o escándalos, donde no lo sabía. En un abrir y cerrar de ojos, su maternidad se convirtió en tendencia en debate en tema diario, para quienes nunca habían compartido con ella ni un solo minuto de vida real. Ese nivel de exposición habría derrumbado a cualquiera. Y aunque Livia tenía años de experiencia lidiando con la prensa, esta vez todo era distinto. No se trataba de una película, de un romance, de una polémica pasajera. Se trataba de su hijo, de la vida que crecía en su interior, de un amor que merecía respeto, no espectáculo. Por eso cada comentario malicioso, cada insinuación, cada titular sensacionalista dolía con una intensidad diferente. Ya no era solo una mujer famosa. Era una madre, o más precisamente, una madre en construcción emocional, intentando proteger a su bebé, incluso antes de que naciera. La presión también llegó de otras formas más sutiles, pero igual de intensas. Su equipo de trabajo le advirtió que su imagen podría verse afectada, que ciertos contratos podían complicarse, que su reputación, ya golpeada en otras ocasiones, podría enfrentar una nueva ola de críticas. Pero por primera vez en mucho tiempo, Livia sintió que nada de eso importaba tanto como la serenidad que necesitaba para su embarazo. No quería que el miedo decidiera por ella. No quería volver a ceder ante la expectativa de un público que siempre esperaba perfección, incluso cuando ella no podía ni debía ofrecérsela. A nivel emocional, este periodo se convirtió en una prueba inmensa. Había días en los que se sentía fuerte, segura de su decisión, convencida de que había hecho lo correcto. Y había otros en los que el peso de la opinión pública la aplastaba. Abría las redes sociales y encontraba insultos disfrazados de preocupación, teorías absurdas sobre su vida privada, comentarios que cuestionaban su capacidad de ser madre. Era inevitable que algunas palabras se le quedaran clavadas, especialmente en momentos en los que las hormonas la hacían más sensible de lo habitual. Su compañero, cuyo nombre ahora estaba expuesto, aunque él jamás lo buscó también, comenzó a sentir la presión. Paparazzi merodeando cerca de su casa, llamadas, inesperadas mensajes de desconocidos. Era un mundo totalmente ajeno para él, y aunque trataba de mantenerse firme, había días en los que su rostro también mostraba el cansancio de ser observado sin razón. Livia lo sabía, y esa culpa se sumaba a todas las emociones intensas que ya cargaba. Pero lo admirable era que él nunca la hizo sentir responsable de la situación. La apoyó, la acompañó y en silencio la protegió de una forma que solo alguien que ama de verdad puede hacerlo. Con el paso del tiempo, las reacciones comenzaron a tomar un rumbo aún más complejo. Algunos medios se obsesionaron con cuestionar la veracidad de la historia, especulando sobre la estabilidad de la relación, incluso insinuando que Livia estaba inventando o exagerando ciertos detalles para ganar atención. Ese tipo de comentarios la atravesaban profundamente, no por orgullo, sino porque tocaban directamente la integridad de su hijo. Para ella no había nada más sagrado que su bebé, y que alguien pusiera en duda algo tan íntimo la lastimaba más de lo que estaba dispuesta a admitir en público. A pesar de todo, Livia intentó mantenerse centrada. Se refugiaba en su hogar, en su rutina, en los pequeños momentos que compartía con quien pronto sería padre. Había tardes en las que se recostaba en el sofá y dejaba que el silencio llenara la habitación. Cerraba los ojos, respiraba profundo y se repetía a sí misma que al final lo único que importaba era el bienestar de su hijo. No las opiniones, no los titulares, no las críticas, solo ese pequeño milagro que llevaba dentro. Sin embargo, hubo un día en particular que marcó un punto de inflexión. Una entrevista malintencionada, una frase sacada de contexto y un titular explosivo provocaron una ola de comentarios hirientes que superó todos los límites anteriores. En ese momento Livia sintió que el mundo la estaba arrinconando de nuevo, obligándola a defenderse cuando lo único que quería era vivir su maternidad con tranquilidad. Esa noche, lloró como hacía tiempo no lo hacía, con un llanto profundo, agotado, que nacía del cansancio emocional acumulado. Pero fue esa misma noche cuando entendió algo fundamental. Ya no podía seguir permitiendo que el mundo decidiera cómo debía vivir este proceso. Si quería proteger a su hijo, debía empezar por protegerse a sí misma. Y esa protección
Implicaba asumir una postura mucho más fuerte, más clara, más decidida. La tormenta mediática todavía no había terminado, pero Livia ya estaba empezando a transformarse. Lo que venía después no sería fácil, pero por primera vez en mucho tiempo, tenía muy claro hacia dónde debía dirigir su energía, hacia su bebé, hacia su paz interior y hacia la vida nueva que estaba a punto de comenzar. Después de aquella noche, en la que las lágrimas la desbordaron, Livia Brito despertó con una claridad distinta, como si algo dentro de ella finalmente se hubiese alineado. La tormenta mediática seguía ahí intacta, girando a su alrededor con la misma fuerza de siempre, pero ahora ya no tenía el poder de quebrarla. Por primera vez desde que supo que sería madre, Livia sintió que ya no estaba reaccionando impulsivamente al caos exterior, sino tomando decisiones desde un lugar de convicción. Estaba cansada, sí, pero también estaba más decidida que nunca a proteger a su bebé de todo aquello que pudiera herirlo antes incluso de nacer. El primer paso fue sencillo pero profundamente simbólico: desconectarse. Dejó de leer comentarios, dejó de rastrear titulares, dejó de buscar validación en un mundo que nunca había sido amable con ella. Se permitió descansar, cocinar despacio, escuchar música suave, sentir las pataditas que ya empezaban a hacerse notar. Se dio permiso para volver a ser humana, para sentir sin filtros, sin miedo a la interpretación que otros harían de sus emociones. Y esa pequeña decisión, volver su mirada hacia adentro, marcó la diferencia. También comenzó a rodearse únicamente de las personas cuya presencia le hacía bien. Familiares, amigos muy cercanos, y por supuesto el hombre que sería el padre de su hijo. Él se convirtió en su refugio más importante, no porque la rescatara del mundo exterior, sino porque la ayudó a recordar que el amor también puede ser un espacio tranquilo, un lugar donde respirar sin explicaciones. En esos días más que nunca él le demostraba que no estaba sola. Preparaba comida cuando ella no tenía energía. La acompañaba a cada cita médica, la escuchaba en silencio cuando necesitaba desahogarse. Y la hacía reír, justo cuando la ansiedad intentaba atraparla. El embarazo avanzaba, y con cada semana que pasaba la maternidad, se volvía más tangible. Las primeras patadas, los cambios en su cuerpo, la preparación de la habitación del bebé, todo empezaba a formar parte de un nuevo universo emocional. Livia sentía miedo, sí, pero también una fuerza interna que nunca antes había experimentado. Era como si su propio hijo le estuviera enseñando a ser valiente, a encontrar un tipo de fortaleza que nacía desde lo más profundo de su vulnerabilidad. Aún así, la presión externa no desapareció por completo. Había momentos en los que algún rumor llegaba a sus oídos. Alguna noticia distorsionada cruzaba el camino y le recordaba que no podía controlar el mundo. Pero ahora, en vez de derrumbarla, esas situaciones la reforzaban. Cada crítica injusta la hizo más consciente del tipo de madre que quería ser, una madre que no se quiebra ante la opinión ajena. Una madre que defiende, que cuida, que prioriza lo esencial. Una madre que sabe que la verdad no necesita gritar para ser real. Con el paso del tiempo tomó la decisión de preparar un comunicado más profundo, no para alimentar el espectáculo, sino para poner un límite. Explicó con serenidad que su hijo no sería tema de morbo ni de especulación, que su vida privada tendría una frontera clara y que solo ella decidiría qué compartir y qué guardar. Fue un mensaje firme, respetuoso, pero lleno de amor. Y aunque no cerró por completo la boca de los medios, sí cambió el tono de la conversación. Por primera vez el público parecía entender que detrás del personaje había una mujer real, una madre en formación, alguien que estaba luchando no por mantener una imagen, sino por proteger una vida. La revelación del padre que tanto revuelo había provocado también empezó a tomar otra forma a los ojos del público. Ya no se veía como un misterio alimentado por chismes, sino como una historia humana íntima, donde dos personas, una famosa y una completamente anónima, estaban aprendiendo a construir una familia en medio de la presión más intensa. Y aunque el nombre de él ya estaba expuesto, la forma en la que Livia manejó todo hizo que el respeto hacia él creciera con el tiempo. Al acercarse los últimos meses del embarazo, Livia comenzó a sentir algo parecido a la gratitud. Gratitud por el proceso doloroso que la había obligado a conocerse mejor. Gratitud por el amor sencillo y honesto que la acompañaba.
gratitud por las noches de silencio en las que podía imaginar el futuro sin miedo. Su maternidad, lejos de ser una carga, se había transformado en un motor. Ya no se trataba solo de sobrevivir al ruido exterior, sino de construir un mundo interior donde su bebé pudiera crecer rodeado de paz. Finalmente, cuando pensó en el futuro, ya no lo veía como una amenaza. Lo veía como una oportunidad de empezar de nuevo, de ser la mujer que siempre quiso ser, no la que otros dibujaron por ella. De construir una familia basada en el amor, la sinceridad y el respeto. De enseñarle a su hijo que la valentía no es ausencia de miedo, sino decisión de avanzar a pesar de él. Y así entre movimientos suaves en su vientre y tardes llenas de esperanza, Livia comprendió que la historia que estaba viviendo no era solo un escándalo mediático, ni un capítulo más en su carrera. Era en realidad el inicio del proyecto más importante de su vida, ser madre. Y ya no importaba lo que el mundo dijera. Lo único que importaba era ese pequeño corazón que latía dentro de ella, marcando el ritmo de un futuro que por primera vez en mucho tiempo se veía luminoso. Hay historias que no nacen para complacer al mundo, sino para transformar a quien las vive. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con Livia Brito. En medio del ruido del juicio y de la presión constante, encontró una verdad que no necesitaba defensas, la de convertirse en madre desde un lugar de amor, no de miedo. Su camino no fue perfecto ni silencioso, fue humano. Lleno de dudas, de noches interminables, de lágrimas inesperadas, pero también repleto de fuerza, de ternura y de una valentía que solo florece cuando se protege algo más grande que uno mismo. Hoy, mirando hacia adelante, Livia ya no es la mujer que intentaba escapar del qué dirán. Ahora es alguien que aprendió a mirar la vida con otros ojos, a poner límites, a elegir la paz por encima del escándalo, a defender su bienestar y sobre todo a defender el de su hijo. Ese pequeño ser que llegó en uno de los momentos más frágiles de su vida, terminó convirtiéndose en su mayor impulso. La historia que empezó como un rumor terminó siendo un viaje hacia la autenticidad, hacia la madurez y hacia un amor que la transformó desde adentro. Si esta historia te conmovió, te hizo reflexionar, o simplemente te acompañó por un momento, te invito a quedarte con nosotros. En este canal seguimos explorando vidas reales, decisiones valientes y emociones que nos recuerdan que detrás de cada titular hay un corazón intentando encontrar su lugar. Suscríbete si quieres seguir caminando con nosotros y descubrir más historias que como esta nos enseñan a mirar la vida con más empatía y más verdad. Y si ya eres parte de esta comunidad, gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video.